A ver, hoy vamos a hablar de un tema que, híjole, en medicina como que todos damos por sentado, ¿no? El sodio. Sí, la sal, la presión. Parece muy directo, Hmm, pero lo primero que me voló la cabeza al revisar las fuentes es que, en realidad, hemos estado mirando al sospechoso equivocado. El verdadero protagonista de la historia, o bueno, más bien el villano, es el agua. exacto. Y créeme, entender esa conexión es la clave de todo. El titular que proponen estas fuentes es perfecto. Trastornos del sodio son, en esencia, trastornos del agua. Claro. Cuando el sodio se descontrola, el problema inmediato no es el ion, sino el caos que provoca el agua al moverse de un lado para otro. Y en esa estampida, el órgano que siempre sale más perjudicado es el cerebro. Ok, entonces nuestra misión hoy es ponernos la bata de detectives. La víctima, el cerebro. El arma, movimientos descontrolados de agua. Ajá. Y los sospechosos, la hiponatremia, que es el sodio bajo, y la hipernatremia, El sodio alto. el sodio alto. Queremos entender su modus operandi. Y para empezar, hay un punto que las fuentes marcan como crucial: la diferencia entre osmolaridad y tonicidad. Suenan casi igual. Pero son mundos aparte. A ver, imagina que la osmolaridad es como contar a todas las personas en una fiesta. No importa si están sentadas o bailando, son todos los solutos. Todas las partículas disueltas. Exacto. Pero la tonicidad, esa es la que de verdad importa. La tonicidad solo cuenta a las personas que están en la pista de baile, las que generan movimiento. Las que jalan gente. Justo. En nuestro cuerpo, esa partícula es el sodio. Es el soluto con el músculo para jalar agua de un lado a otro. Por eso, un cambio en el sodio es un cambio en la tonicidad, y eso es lo que detona todo. A ver si entendí. O sea, de todas las cosas flotando en la sangre, la que de verdad tiene el poder de mover el agua es el sodio. Las demás son casi de adorno en ese sentido. Exactamente. La tonicidad es la que tiene la fuerza. Ahora hablemos del gran administrador de todo esto, el riñón. El proceso que describen, híjole, es fascinante. Totalmente. El riñón es una máquina increíble. Piensa en el primer segmento, el túbulo proximal, como el trabajador pesado de una fábrica, el que hace toda la chamba, toda la chamba. Su única orden es, recupera todo el sodio que puedas. Y lo hace de forma masiva, ¿eh? Reabsorbe hasta el 70%. Es una bestia de trabajo. Y es muy sensible a una cosa, el volumen de sangre, lo que llamamos volemia. ¿70%? Es increíblemente eficiente. Y esto tiene una aplicación diagnóstica directa, ¿no? Precisamente. Por eso medir el sodio en la orina es como ponerle un micrófono al riñón. Si el sodio urinario está muy bajo, el riñón nos está gritando, estoy en modo emergencia, necesito retener volumen. Y si está alto, está más relajado. Exacto. Pero después de este trabajador pesado, viene la parte más ingeniosa del sistema. El asa de Henle. El asa de Henle. Imagínala como un trabajador que se dedica a salar la parte más profunda del riñón, la médula. Ok. Su único trabajo es crear una zona súper concentrada, como un desierto de sal. ¿Para qué? Para que más adelante en el túbulo colector, cuando el agua pase por ahí, sea succionada hacia el cuerpo por pura ósmosis. Como si pasara junto a una esponja increíblemente seca. Justo así. Sin este desierto de sal no hay fuerza para recuperar el agua. Y ahí es donde entra la reina de la historia, la que decide si abrimos o cerramos la llave del agua, la hormona antidiurética, o ADH. Los documentos son categóricos. Casi todos los trastornos de sodio que vemos en el hospital dependen de ella. Y lo que me pareció increíble es que hay dos gatillos para liberarla, y son completamente diferentes. Fíjate qué interesante es el diseño del cuerpo. Tiene dos sistemas de alarma. El primero es el estímulo osmótico, el de todos los días. El normalito. Sí, se activa con cambios mínimos, como cuando comes algo muy salado. El cerebro lo detecta y dice, necesitamos un poco más de agua. Libera un poquito de ADH y, sobre todo, te da sed. Ajá. Es un mecanismo muy sensible, muy fino, pero de baja potencia. Es como un susurro. Un susurro para mantener el equilibrio diario. Pero el otro es todo lo contrario. El otro es el botón de pánico. Es el estímulo no osmótico o hipovolémico. Este no se activa por comer papitas, se activa cuando hay una catástrofe. Una hemorragia, una quemadura. Exacto, una hemorragia, una pancreatitis severa.
Cuando se pierde más del 10% del volumen de sangre, este sistema no es sensible a cambios pequeños, pero cuando se activa, es brutalmente potente, inunda el cuerpo con ADH. Un momento, eso suena contraintuitivo. ¿Me estás diciendo que el cuerpo, para salvarse de una pérdida de volumen, se provoca a sí mismo un trastorno de sodio que puede dañar el cerebro? ¿Es una especie de mal menor? Es exactamente eso. Es una decisión desesperada de mal menor. Híjole. Ante una hemorragia masiva, la prioridad absoluta del cuerpo es mantener la presión arterial. Es la supervivencia a corto plazo. El cuerpo piensa, prefiero arriesgarme a un problema de sodio mañana que morir desangrado en los próximos 10 minutos. Claro, por eso, cuando vemos un paciente en shock con hiponatremia, sabemos que la situación es gravísima. Nos dice que el cuerpo ya apretó el botón de pánico. Lo mismo pasa en la insuficiencia cardíaca, ¿sabes? El corazón no bombea bien, el cuerpo lo interpreta como falta de volumen y aprieta el mismo botón sin parar. Entendido. Ahora, entremos a la zona de peligro. El cerebro. Las fuentes describen dos escenarios de pesadilla si la corrección se hace mal. El edema cerebral y la desmielinización osmótica. Y lo son. El problema es que el cerebro está en una caja de hueso que no se expande, el cráneo. Claro. Si desarrollas una hiponatremia muy rápido o si corregimos una hipernatremia crónica de golpe, el plasma se vuelve muy aguado en comparación con las células del cerebro. El agua por ósmosis se precipita hacia adentro, las neuronas se hinchan. Y eso es el edema cerebral. Eso es. Y como no hay espacio, la presión aumenta hasta que el cerebro se hernia, se aplasta. Es una catástrofe. Y la situación contraria es igual de devastadora, ¿no? Igual o peor, si corregimos una hiponatremia crónica demasiado rápido, pasamos de un plasma aguado a uno muy concentrado de golpe. El agua huye del cerebro hacia la sangre y el cerebro literalmente se encoge. Se deshidrata. Se deshidrata y este estrés es brutal. Puede desgarrar pequeños vasos sanguíneos y causar esta desmielinización osmótica. Es como si a los cables del sistema nervioso les arrancaras el aislante. El daño neurológico es devastador y a menudo para siempre. Pero el cerebro no es un espectador pasivo. Las fuentes hablan de una adaptación. Claro, el cerebro es un genio de la adaptación. Si la hiponatremia se instala lentamente, en más de 48 horas, las neuronas empiezan a expulsar sus propios solutos para igualar la concentración con el plasma y evitar hincharse. Se reequilibra. Se reequilibra. Por eso, una condición crónica debe corregirse lentamente. Hay que darle al cerebro el mismo tiempo que tardó en adaptarse para que revierta ese proceso. Es una regla de oro. La velocidad de la corrección debe imitar la velocidad de la instauración. Perfecto. Vamos a aplicar todo esto. Los documentos nos presentan un caso clínico. Tenemos un hombre de 55 años, fumador, con EPOC e hipertensión. Y el dato clave, hace 2 semanas empezó a tomar un diurético. Ok. Llega a urgencias tras 5 días de malestar, dolor de cabeza, náuseas, vómitos y lo encuentran en sopor, o sea, con la conciencia muy afectada. Los números de laboratorio son cruciales aquí. Sodio en plasma, 122, bajísimo. Muy bajo. Sodio en orina, 55, que es alto. Y la osmolaridad urinaria en 295. A ver, sigamos los pasos. Primero, la clasificación. Por el número, es una hiponatremia profunda. Por los síntomas, como el sopor, es severa. Es una emergencia. El tipo. Como la glucosa y otros solutos están normales, es una hiponatremia hipotónica. Es la peligrosa, la que de verdad mueve agua. Y ahora, el paso que define todo, la volemia. Hipovolémico o euvolémico. Aquí es donde el sodio en la orina nos da la pista definitiva. Está en 55, muy por encima de 30. Claro. Esto nos grita que su riñón no está desesperado por retener sodio. Si estuviera deshidratado, el sodio en orina estaría por los suelos, por lo tanto lo clasificamos como euvolémico. Su volumen circulante es, digamos, normal. Entonces, si juntamos las piezas, paciente con hiponatremia hipotónica euvolémica, síntomas neurológicos severos y el antecedente de un diurético tiacídico, el culpable principal es el diurético. Las tiacidas pueden provocar un cuadro idéntico al CADH, el síndrome de secreción inapropiada de ADH. Que es cuando el cuerpo no puede parar de producir esta hormona, ¿no? Exacto, se obsesiona reteniendo agua pura. Aunque por ser fumador no se puede descartar un cáncer, el diurético es el sospechoso número 1.
Con un paciente tan grave, en sopor, el tiempo es oro. ¿Cómo se maneja esta emergencia? Aquí no hay tiempo para sutilezas. Es una emergencia neurológica y se trata con suero salino hipertónico al 3%. Directo. Sí, la dosis de ataque es un bolo, una inyección rápida de 100 a 150 cc en 20 minutos. El objetivo no es llevar el sodio a la normalidad, ni mucho menos. El objetivo es subirlo unos 3 o 4 puntos, lo suficiente para sacar al cerebro de la zona de edema agudo. Es una medida de rescate. Y se puede repetir, entiendo. Se puede repetir 2 o 3 veces si es necesario. Para manejar esto, me topé en los documentos con el protocolo SALSA. Suena interesante. ¿En qué consiste? El estudio SALSA es clave. Comparó qué era mejor después del bolo inicial, dejar una infusión continua de suero hipertónico o seguir dando bolos intermitentes. Ok. Y lo que demostró es que la estrategia de bolos es igual de segura, pero alcanza la meta terapéutica más rápido. Es un enfoque más ágil para la fase aguda. Entendido. O sea que la hiponatremia severa es un problema de inundación celular. Me imagino entonces que la hipernatremia es el escenario opuesto, una especie de sequía celular masiva. En esencia, sí. La hipernatremia es menos común, pero mucho más letal. Estamos hablando de una mortalidad del 40 al 60%. Híjole, es altísima. Ya es tan letal porque no es solo un número alto, es un signo de una catástrofe subyacente. Usualmente significa que el paciente está tan enfermo o es tan vulnerable que sus defensas más básicas, como sentir sed y beber agua, han fallado por completo. Las fuentes nos dan otro caso. Una mujer de 79 años, muy frágil, muchas enfermedades, la traen por fiebre, somnolencia, deshidratación severa. Y lo más grave, llega en shock, con la presión en 80-50. Su sodio es de 163. Este caso es el ejemplo perfecto de la regla de oro, la única frase que hay que tatuarse. La hemodinamia es más importante que la natremia. O sea, la presión arterial primero. La prioridad absoluta, la número 1, es tratar el shock, salvarle la vida. O sea que, aunque el sodio esté por las nubes y el cerebro se esté encogiendo, la primera acción no es darle agua. Jamás. Si le pones una solución hipotónica a un paciente en shock, la poca presión que tiene se va a desplomar. Y puedes sufrir un paro. Exacto. Lo primero es reanimar con solución salina normal, al 0.9%. Una solución isotónica para rellenar los vasos y estabilizar la presión. Una vez que la paciente está estable, recién entonces nos preocupamos por el sodio. Calculamos su déficit de agua y empezamos a reponerlo muy lentamente. Increíble. Resumamos las ideas clave. La primera y más importante. Los trastornos del sodio son en realidad trastornos del agua. Segundo, la ADH es la directora de orquesta. Casi todo lo que importa clínicamente pasa por sus manos. Tercero, la vulnerabilidad extrema del cerebro. Esto nos exige ser increíblemente prudentes y lentos con las correcciones. Y por último, esa regla de oro en la hipernatremia. Primero la presión, después el sodio. La vida del paciente depende de estabilizar la hemodinamia. Para terminar, esta exploración nos deja una pregunta en el aire. ¿Qué otros sistemas del cuerpo, que damos por sentado, operan con un equilibrio tan frágil que un pequeño desajuste, un cambio en algo tan simple como la sal, puede tener consecuencias neurológicas tan profundas? Es un recordatorio de la increíble y peligrosa complejidad que se esconde detrás de las funciones más básicas de nuestro organismo.